El siguiente ejercicio está basado en el costo variable o marginal. Mi nombre es Abril Citlali Márquez. El siguiente ejercicio constará o será conformado por el rayado diario, las cédulas correspondientes, los esquemas de mayor y finalizaremos con los estados financieros correspondientes. Comenzamos. Nuestra práctica estará conformada por el costo de producción. Este costo incluye el material directo, la labor directa, los costos indirectos o variables y los costos indirectos fijos. También incluyen los gastos de operación, que son los fijos y los variables. Específicamente, la práctica nos dice que de estos gastos de operación, en específico los variables, el 10% se corresponderá a las ventas. Posteriormente, nos da los movimientos que se realizarán en el periodo. Finalmente, nos incluye los inventarios. Para efectos prácticos, solamente nos incluye un inventario. Y finalmente, nos da los reportes de producción. ¿Qué pasa? A lo largo de este costo o de cálculo de este costo variable o marginal, determinaremos también el costo unitario. Una solución fácil o rápida para sacarlo con los datos principales que nos dan es la siguiente. Es el costo unitario es igual al costo variable de producción sobre las unidades producidas. ¿Cómo vamos a determinar estas cantidades? El costo variable de producción pues nos lo está dando la práctica. ¿En dónde? Aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar el material directo utilizado, la labor directa y los costos indirectos o variables, lo cual nos da un total de 360,000 y lo vamos a dividir entre las unidades producidas. Estas unidades producidas, ¿cómo las vamos a calcular? Nos están dando las unidades terminadas, que van a ser 700, y las unidades en proceso, que son 100, pero la práctica nos está estableciendo que están a un 50% del avance. ¿Cómo se hace? Del 100% de las unidades, de las 100 unidades que tienen en proceso, 50 ya están en procesos determinadas. ¿Cómo se calcula? Pues vamos a calcular el 50% de 100, lo que nos da 50 unidades. Y para sacar las unidades equivalentes, que van a ser el total de las unidades producidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar las unidades terminadas más las 50 que están en proceso, que ya sabemos, lo cual nos va a dar un total de 750. Estas unidades son equivalentes. Entonces nos da 480 de costo unitario al dividir 360 sobre las 750 unidades equivalentes. Posteriormente vamos a pasar a realizar las cédulas. Y vamos a calcular primero el costo. Vamos a calcular el costo. Primero vamos a determinar el costo de los elementos del costo. Es decir, materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos o variables. Vamos a tener un importe, nuestras unidades equivalentes que ya determinamos y vamos a sacar o a deducir nuestro costo unitario. ¿Cómo vamos a sacar eso? Ok. Pues el importe pues va a salir de nuestros datos que tenemos aquí. Material directo son 150,000, labor directa 180,000 y los costos indirectos o variables son 30,000. Esos los registramos aquí. Y las unidades equivalentes que ya habíamos determinado. ¿Cómo vamos a determinar nuestro costo unitario? Pues únicamente vamos a dividir el importe entre las unidades equivalentes. Para la materia prima directa nos da un costo de 200 unidades. Para la mano de obra directa nos da un costo de 240 unidades. Y para los costos indirectos o variables nos da un costo de 40. Nuestro costo total sería pues la suma de eso. Nuestro costo unitario de todo nuestro proceso sería
la suma de 200, 240 y 240, lo que nos da 480. Aquí podemos determinar que pues estamos bien. ¿Por qué? Porque nuestro costo unitario, que ya determinamos con los datos, nos da 480. Entonces podemos continuar. Pues aquí ya tenemos la evaluación total de los elementos del costo variable. Posteriormente se realiza la cédula de la producción terminada. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los tres elementos del costo con el mismo importe, que es el que nos dan en los datos, pero esta vez lo vamos a calcular con las unidades terminadas. ¿De dónde sacamos las unidades terminadas? Pues las unidades terminadas también vienen de nuestros datos. ¿En dónde? En el reporte de producción. Aquí claramente nos dice unidades terminadas 700. Ok. También ya calculamos el costo unitario en la primera cédula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues únicamente vamos a multiplicar el importe por el costo unitario. Perdón, las unidades terminadas por el costo unitario. Es decir, 700 unidades por 200 pesos, que es lo que cuesta esa materia prima directa, lo que nos da un total de 140,000. La mano de obra directa nos da un total de 168,000. Al calcular 700 unidades terminadas por 240, que es el costo unitario, y así lo hacemos con los cargos indirectos variables, lo que nos da un total de 336,000. Pasamos a la cédula de producción en proceso. Es lo mismo. Ponemos nuestros tres elementos del costo, nuestras unidades en proceso, que nos las da los datos, que son 100, pero aquí nos especifica que tenemos un grado de avance del 50%. Lo vamos a poner aquí y por lo tanto el total de unidades producidas va a ser el 100 por el 50%, que son 50 unidades. Y lo vamos a multiplicar por nuestro costo que ya habíamos establecido en los tres elementos del costo, lo que nos da unidades producidas 50 por 200, que es el costo unitario, nos da un total de 10,000. Luego, la mano de obra directa nos da un total de 12,000 y los costos indirectos variables un total de 2,000. Y finalmente, nuestros datos nos dicen que se hizo una venta del periodo. Vendimos 600 unidades por nuestro costo variable, porque tenemos que determinar que lo vamos a vender tenemos que explicar el costo que nos costó a nosotros como empresa fabricar este producto, y finalmente eso lo vamos a registrar, y finalmente lo registraremos al precio al cual lo vendimos. Entonces son 600 unidades por 480, nos da un total de 288,000. El precio de venta lo vamos a sacar de los datos y nos los da en los movimientos. Aquí nos marca el precio de venta, que son 1050. Eso lo vamos a multiplicar por las 600 unidades, lo cual nos va a dar un costo de 630,000. Ahora procedemos a registrar el diario. Lo primero que vamos a registrar es la compra. En nuestros movimientos del periodo nos dice que tenemos 800 unidades trabajadas, 600 unidades vendidas, que fue lo que registramos en la cédula. Tenemos en nuestro precio de venta, es decir, al que fue vendida cada unidad, que fueron a 1050. Y tenemos las compras del periodo a crédito, que nos especifica que fueron a crédito y que nos están cobrando el IVA. Entonces, comenzaremos registrando las compras del periodo.
nos dice que se hizo una compra por 120,000 más IVA. Entonces, si compramos materia prima, lo vamos a cargar al almacén de materiales con un cargo de 120,000, con un abono de IVA por acreditar, porque como sabemos, esta compra fue a crédito de 19,200 y un abono a proveedores de 139,200. Y pues esta sería el registro de la compra a crédito del periodo. Posteriormente vamos a registrar la producción en proceso. ¿De dónde vamos a sacar estos datos? Pues de la cédula que hicimos. Aquí tenemos los elementos del costo variable, que son nuestra primera producción en proceso, que es la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos o variables. Material directo, labor directa y gastos indirectos variables. Vamos a registrar su costo, que son los 150,000, los 180,000 y los 130,000, lo que nos da un total para cargar a la producción en proceso, que es la que estamos pues trabajando, un total de 360,000, con lo que vamos a abonar al almacén de materiales nuestro material directo, que en este caso son 150,000, a sueldos y salarios por pagar, pues la labor directa que influyen directamente en nuestro proceso de producción. Y para efectos prácticos vamos a mandar nuestros gastos indirectos a la cuenta pues de varias cuentas. Y así es como se registra la aplicación de los costos directos a la producción del periodo. Posteriormente vamos a registrar los costos indirectos fijos, que nos dan, que tienen un costo de producción de 90,000. Pues vamos a cargar a costos indirectos fijos de producción los 90,000, y por lo mismo, para efectos prácticos, únicamente los vamos a mandar a varias cuentas. Y entonces es así como registramos la aplicación de los resultados por los costos fijos de producción. Pasamos a la 104. ¿Qué vamos a hacer en la 104? Vamos a registrar el traspaso de la producción terminada. Lo hicimos en la segunda cédula. Lo mismo. Vamos a mandar al almacén de productos terminados 336,000. ¿Por qué? Porque está saliendo esta producción de nuestra producción en proceso que ya habíamos registrado anteriormente. Entonces, de nuestra producción en proceso va a salir los 140,000, los 168,000 y los 28,000, porque están siendo calculados sobre las unidades que ya teníamos terminadas. Entonces, lo que vamos a hacer es los 140,000, de material directo por más la labor directa, que fueron 168,000, más los gastos indirectos o variables, que fueron 28,000, lo que nos da un total de 336,000. Y así es como se registra el traspaso de la producción terminada. Seguimos con nuestro 105, que es la producción en proceso. Lo mismo. Hicimos una cédula con un grado de avance, que fue nuestra tercera cédula. Aquí registramos los 3 elementos del costo con las unidades que estaban en proceso, que eran 100, pero también calculamos el total de unidades producidas, que estas fueron calculadas con un grado de avance del 50%, lo que nos da un total de 10,000, 12,000 y 2,000 en cada uno de los elementos del costo. Entonces lo pasamos al registro de diario y nuestro asiento queda inventario de producción en proceso con un cargo de 24,000, con un abono a producción en proceso de 24,000. Estos contienen el material directo, que son 10,000, la labor directa, que son 12,000, y los gastos indirectos o variables, que son 2,000. Es así como se registra el registro de producción en proceso.
Finalmente, nuestros datos nos especifican que también se realizó una venta. Se vendieron 600 unidades. Entonces, se vendieron 600 unidades, pero ese cálculo ya lo hicimos. ¿De dónde viene ese cálculo? De nuestras células. De nuestra última célula que hicimos. Vendimos 600 unidades a un costo variable o unitario por cada unidad de 480, lo que nos da un total de 288,000. Ok, lo pasamos como un cargo a clientes por 730,000 y un abono a ventas de 630,000 con un IVA por trasladar de 100,800. Estas son las ventas efectuadas en el periodo de 600 unidades a 1,050 cada uno. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a registrar el costo variable, que son las 600 unidades por los 480 costos unitarios. Y eso nos va a dar un total de 288,000. Siempre que se registra una venta, se tiene que registrar el costo de esa misma venta. En este caso, pues la venta o este costo se va contra nuestro almacén de productos terminados. ¿Por qué? Porque está saliendo precisamente de este almacén. Finalmente, se tiene que realizar nuestra contabilización de los gastos de operación. ¿De dónde sale esto? Sale de nuestros datos. ¿Cómo se hace nuestros datos? Vamos a registrar nuestros gastos variables de operación, pero recordemos que en los datos, en los gastos de operación, en los variables nos especifica que 10% se van sobre las ventas. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Precisamente, tenemos nuestras tenemos el registro de nuestras ventas, que son de 630,000, y para los gastos, que es el 10%, pues vamos a calcular sobre esas ventas el 10%, que nos da un total de 63,000. Y lo mismo vamos a hacer y vamos a registrar los gastos de operación, que son nuestros gastos fijos de operación. Estos los vamos a sacar pues de nuestros datos. Donde tenemos nuestros gastos, aquí nos marcan nuestros gastos fijos de operación, 65,000. Los registramos. Y para efectos prácticos no nos vamos a meter en tantos pues conflictos y los vamos a registrar en varias cuentas, con un total de 128,000. Únicamente para efectos prácticos, sabemos que estos gastos se tendrían que mandar pues a nuestros bancos con sus respectivos IVAs. ¿Por qué? Porque pues estamos pagando. Y finalmente vamos a realizar nuestros traspasos de pérdidas o ganancias para determinar pues, si tuvimos pérdidas o tuvimos ganancias. ¿Cómo se hace? Pues va a hacer nuestras ventas, sobre todo nuestros costos, nuestros gastos. Y tenemos unas ventas de 630,000, pero que ya fueron calculadas en nuestra cédula, que fueron las 600 unidades por el precio total de venta, a un total de 630,000. También nuestros 288,000, que son nuestros gastos, nuestros costos variables de producción, nuestros gastos variables de operación, que fueron el 10% sobre la venta, los costos indirectos fijos de producción, nuestros gastos fijos de producción,
que nos dan los datos, y nuestros costos indirectos fijos de producción también vienen de los datos. Y finalmente, pues vamos a calcular nuestras pérdidas o ganancias. ¿Cómo las vamos a calcular? Pues van a ser nuestras ventas menos todos nuestros costos, gastos que tuvimos durante el periodo. Es decir, nuestras ventas menos los costos variables de producción, menos los gastos variables de operación, menos los costos indirectos fijos de producción, menos los gastos indirectos fijos de producción y los gastos fijos de operación, menos las pérdidas y ganancias, lo que nos da un total de 124,000 como pérdidas y ganancias. Tenemos sumas iguales, lo que nos hace pensar, pues, que se partió, que se realizó, que se cumplió con el postulado básico de que a cada gasto, a cada cargo corresponde uno o más abonos. Es decir, pues fue correcto la realización en la que realizamos nuestro registro. ¿Por qué? Porque cumplimos con el postulado básico, que es decir, la partida doble. Posteriormente, nuestro rayado de diario lo vamos a pasar al mayor. Registramos saldos iniciales, cada uno de los asientos en cada una de las cuentas previamente establecidas en el diario, y podemos darnos cuenta que algunas de nuestras cuentas quedan saltadas, como producción en proceso de material directo, la producción en proceso de labor directa, la producción en proceso de gastos indirectos variables, los costos indirectos fijos de producción en proceso, nuestras ventas. ¿Por qué? Porque estas para poder realizar nuestro cálculo de pérdidas o ganancias, pues se tienen que cancelar estas cuentas. Lo calculamos en el diario. Nuestros costos variables, nuestros gastos variables de operación y los gastos fijos de operación. Tenemos nuevamente nuestro cálculo de pérdidas y ganancias. Registramos los IVAs y finalmente nuestra producción en proceso igualmente quedó saldada. Esto nos lleva a realizar nuestros estados financieros. Comenzaremos con el estado de costos de producción variable y costo variable de producción de lo vendido. Siempre se va a iniciar con el inventario inicial de materiales. ¿De dónde vienen estos? Este dato viene pues te lo da la práctica al inicio. ¿Con cuánto iniciamos? Con un inventario inicial de materiales por 60,000 pesos. Más las compras netas. Tuvimos compras netas de 120,000 pesos. También lo sacamos del dato. Esto nos da un total de 180,000 menos el inventario final de nuestros materiales, que viene de nuestro mayor, de nuestro cálculo de mayor. En el almacén de materiales, aquí se registran todos los asientos realizados durante todo el periodo, dándonos un total de 30,000. Ese va a ser nuestro inventario final. Lo vamos a registrar en nuestro estado de costos, lo que nos da un total de material utilizado de 150,000. A eso le vamos a sumar nuestra mano directa. Esa nos la dan también los datos. Aquí nos da una labor directa de 180,000. La vamos a registrar con unos costos indirectos variables que también vienen de los datos, que son 30,000. Aquí los vemos. Y esos dos costos nos van a dar un total de 210,000 menos
los 150.000 de material directo utilizado menos los 210.000 de ambos costos, nos va a dar un costo variable de producción de 360.000, más el inventario inicial de producción en proceso. Pero esta práctica no nos dio como tal un inventario inicial de producción en proceso, por lo que únicamente vamos a registrar el inventario final de producción en proceso, que sale de nuestro esquema de mayor, que proviene de la 105, que solamente son 24.000. Ese va a ser nuestro inventario inicial. ¿Por qué? Porque no tuvimos un inventario inicial. No se hicieron más movimientos dentro de esta cuenta, entonces eso nos va a dar un total de 336.000. Entonces tendría que sumar inventario inicial de artículos terminados, pero únicamente esta práctica nos dio un inventario inicial de materiales directos. Menos, pues igualmente el inventario inicial y final de artículos terminados, que viene de nuestro mayor, viene de nuestro mayor. Aquí está nuestra cuenta de almacén de productos terminados, que se realizaron durante todo el periodo, traspasos, y dándonos un total de 48.000. Eso lo vamos a registrar aquí. Lo que nos va a dar un total de costo variable de producción de lo vendido de 288.000. Donde lo podemos corroborar en nuestro costo variable de lo vendido, que determinamos en las cédulas, en donde al calcular las 600 unidades por nuestro costo variable, que fueron 480, y nos da un total de 288.000. Es ahí donde calculamos que verdaderamente hicimos lo correcto en todo el proceso de registro de cada uno de estos asientos. Finalmente, las firmas. ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo revisó? Y es así como pasamos al estado de resultados. ¿Cómo calculamos nuestro estado de resultados? Viene de nuestras ventas netas. ¿De dónde sacamos nuestras ventas netas? Pues de la célula. De las 600 unidades al precio de venta real, que son a 1.050, nos da un total de las 630.000 unidades registradas aquí. También lo podemos ver en nuestro mayor. Ahí está el registro de todas nuestras operaciones. ¿Y de dónde sale el costo variable de producción de lo vendido? Pues lo calculamos en nuestro estado de costos, de aquí, el 288. Lo registramos aquí, dándonos una utilidad bruta de 342.000. Con nuestros gastos variables de operación, que vienen de nuestro mayor, aquí están registrados, son 63.000. Más y eso nos da nuestra utilidad marginal, que van a ser los 342.000 de utilidad bruta menos los 63.000, una utilidad marginal, 179. A eso le vamos a quitar nuestros costos indirectos fijos de producción y nuestros gastos fijos de operación. ¿De dónde vienen? De los mayores. Gastos fijos, 65.000,
de operación registrados aquí, más los 90.000 registrados de igual manera en nuestros costos indirectos fijos de producción en nuestros esquemas de mayor, lo que nos va a dar un total de 155.000 y una utilidad antes de impuestos de 124.000. Acá se utilidad antes de impuestos, pues de nuestra utilidad marginal, que son 279.000 menos nuestro total de los costos indirectos fijos y los gastos indirectos fijos, que son 155.000. Y así es como se realiza un estado de resultados. Esto sería todo de mi parte y es así como se realiza el cálculo de los costos variables o marginales. Gracias por su atención.